Bienvenidos a nuestro canal Lluvia de Esperanza. Les saluda el pastor Santiago Bedoya Salazar, invitándoles a que den like, se suscriban y activen la campanita para que sean notificados cada vez que se sube nuevo contenido y material a nuestro canal. Les invitamos a que convoquen a otras personas, que se hagan partícipes de el canal para que cumplamos de esta manera con el propósito con el cual Dios ha permitido que este canal esté en el aire, que el reino de los cielos sea extendido, que el nombre del Señor sea alabado y que el trono de nuestro Dios sea establecido en cada corazón. También les recuerdo que hagan sus comentarios para que interactuemos a través de nuestro canal. Continuando con el Evangelio según San Juan, estamos en el capítulo 4 y vamos a estudiar en esta oportunidad los versículos 43 al 54. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén. Analizando los versículos 43 al 45, dice la palabra del Señor: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Jesús estaba muy convencido que los de su propio pueblo, los de su propia tierra, muchos de ellos eran adversos a la manifestación de poder y autoridad que había sobre él, sobre nuestro Señor Jesús. Y en el Evangelio según San Marcos relata lo siguiente acerca de nuestro Señor Jesús. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él.
Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Ahí delante de las gentes en Galilea estaba el Mesías y ellos en su gran mayoría le eran adversos, pero él también demostró que era enviado por Dios a través de las señales y prodigios que Jesús hizo. Dice la palabra del Señor, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Juan 2:23. Jesús, creyesen o dejasen de creer, tanto propios como extraños, él declaró, confesó y demostró que era 100% hombre y también que era 100% Dios. Gloria al Señor. Versículo 46 dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Entra acá en este pasaje a ser parte de este pasaje un- una persona especial, un oficial del rey, y dice cuyo hijo estaba enfermo. Versículo 46. Capernaum, ¿qué significa el nombre Capernaum? Villa de consuelo, villa de consuelo. Capernaum, villa de consuelo. Vamos a hacer un contexto de este hombre oficial del rey. En ese tiempo, ¿de cuál rey? Del Imperio Romano, que era el que gobernaba por toda esta zona. Jesús viene en su ministerio terrenal y en esa oportunidad el Imperio Romano era el que gobernaba toda esa zona. Y dice que vino un oficial del rey. ¿Qué perfil tenía un hombre para ser oficial del rey? No, a ese cargo no aspiraban personas del común, tenía que ser personas eruditas, conocedoras, gente muy proba en las letras, gente con capacidades de matemática, de ingeniería, hombres que eran diestros en los conocimientos generales, porque ser oficial del rey en aquella época es como si fuese hoy un ministro de gobierno, un delegatario importante de alto rango dentro de un gobierno en la época actual. Y si hoy un presidente de una nación cita a sus ministros, dice que hay un consejo de ministros para evaluar alguna dificultad o problema que haya en el país, en aquel tiempo el rey hacía un consejo de oficiales y los oficiales en aquel tiempo desempeñaban varios roles relacionados con la administración del reino, como la justicia y la defensa. Eran funcionarios de alto rango que aconsejaban al rey, responsable de supervisar la recaudación de impuestos o encargados también de impartir justicia.
y de hacer ejecutar las leyes. Era una parte integral del poder y gobernanza en los tiempos bíblicos. Desempeñaban una amplia gama de funciones cruciales e importantes para el buen funcionamiento de el reino. Eran hombres probos también en la ingeniería, porque ellos tenían que diseñar carreteras, diseñar edificios para la construcción, acueductos, alcantarillados. No era una persona aparecida del común. Y dice la palabra del Señor, versículo 47 al 50. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué horas habían comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén. Dice que este hombre en el versículo 47, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Un hombre con la capacidad intelectual, con el rango y la jerarquía que tenía él en la estructura sociopolítica del reino de Roma, del Imperio Romano, viene a Jesús. Y dice que cuando oyó, la palabra de Dios dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Él había oído hablar de Jesús, porque el nombre de Jesús se hizo popular entre las gentes. Y quizá este oficial había oído hablar acerca de Jesús entre sus siervos, entre los soldados romanos que prestaban guardia. Y quizá un soldado le decía a otro: no, lo que hizo Jesús, ese Jesús de Nazaret, sí es tremendo. ¿Qué hizo? No, imagínate que estábamos nosotros en la plaza y le trajeron un hombre que era ciego de nacimiento. Lo trajeron a él, sus padres le trajeron a Jesús, y Jesús impuso su mano sobre la cabeza de este hombre, miró al cielo y oró al Padre Celestial que sanase a este hombre. Y resulta que este hombre al instante recuperó la vista y toda esa gente aplaudía y daba victorias y glorias a Dios. Increíble. Luego le trajeron un paralítico y lo dejaron al frente de nuestro Señor Jesús. Estaba ahí en su camilla, y como el hombre no se podía parar, Jesús se inclinó, se puso de rodillas
impuso su mano sobre este hombre y le dijo que sus pecados son perdonados. Y luego levantó su mirada al cielo, poniendo las manos sobre el paralítico, y le dijo al Padre Celestial que si quería pararse este hombre de su cama. Y ese hombre, no, como un resorte, brincó de la cama y se fue con la camilla alzada y la gente aplaudía. No. Otra conversación que escucha este oficial entre dos siervos del palacio acerca de Jesús. Oiga, ¿usted ha escuchado a Jesús? Le dijo un siervo al otro, y el oficial escuchando. ¿Y qué, qué habla Jesús? No, unas palabras de tanta sabiduría que no, es que eso ni escribas ni fariseos, no, ni los principales de la sinagoga hablan como ese hombre Jesús. Y hablaba a la gente, hablaba acerca de la justicia, del amor, del perdón, de la reconciliación y esas palabras llenas de poder. Cuando terminó de hablar, mucha gente estaba de rodillas llorando y luego vinieron a él y lo abrazaron y le decían que orara por ellos y la gente lloraba. Hasta yo también lloré por esas palabras de tanto consuelo que llegaron a mi corazón. Yo creo que ese Jesús es el Salvador. Este hombre había escuchado estas conversaciones y cuando él se da cuenta del problema que tiene con su hijo, quizá, pienso, podría ser su hijo primogénito y el hijo primogénito era algo muy especial en ese tiempo para un hombre en la familia, porque la descendencia continuaba a través del primogénito. Y este hombre que había quizá gastado tanto dinero y había visitado a tantos médicos y quizá había llegado a su hijo hasta el centro de Roma a llevarlo al mejor médico y luego se trajo el mejor médico hasta su casa y no había podido encontrar sanidad para su hijo. Cuando oyó que Jesús llegaba, se acordó de lo que él había escuchado de estas personas que hablaban acerca de Jesús y dice que él vino a Jesús y mire cómo dice el versículo 47, le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Este hombre le rogó a Jesús. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. ¿Cómo le dijo el hombre? Señor. ¿Qué demuestra esto en este hombre? Humildad. Él, con todos los títulos, este oficial, con toda la fama que tenía, viene y se humilla ante Jesús. Primero dice que le rogó, le suplicaba, quizás está llorando. Señor, mi hijo. Jesús vio el corazón de este hombre, de este oficial, que el dinero, el prestigio que tenía, no servían de nada. Cuando Jesús lo ve venir y le dice, Señor, esa palabra tiene poder. Reconoce la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Porque lo principal, la humildad, reconocer quién es Jesús. Y viene y le dice, Señor, desciende antes que mi hijo muera.
queriéndole decir, yo creo en ti. Si no eres tú, entonces, ¿quién podrá sanar a mi hijo? He gastado todo el dinero, mucho tiempo. Lo que usted diga que haga, yo lo voy a hacer. Esta enseñanza yo la he titulado, Creyendo por el poder de la palabra. Creyendo por el poder de la palabra. Versículo 50. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Amén. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Este hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo, creyendo por la palabra, porque hay poder en el nombre del Señor Jesús. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Pero el poder de nuestro Dios se demuestra por el poder de su palabra. Porque la palabra debe ir acompañada por fe y la fe acompañada por la palabra. No hay palabra de Dios sin fe y no hay fe sin la palabra de Dios. Por eso dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este hombre, cuando llega a encontrarse con sus siervos, y esto le dicen acerca de que su hijo vive, este hombre les pregunta, ¿y a qué hora sucedió esto? Y le dicen, ¿a qué horas? Y él piensa, a la hora que Jesús le dio la palabra, ve que tu hijo vive. Y creyó este oficial a la palabra del Señor. Y dice que creyó él y toda su casa. Él creyó a la palabra de nuestro Señor Jesucristo y creyó él y toda su casa. Qué hermoso. Nosotros podemos hacer gran aplicación acerca de este texto bíblico. Cómo este hombre se bajó de su pedestal y reconoció la imposibilidad humana y que solamente la dependencia de Dios, creyendo en Él y en su palabra, podían ayudarle. Y tal como Él creyó a la palabra, le fue dado por el amor y la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesús. Dice la palabra del Señor, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Nuestro Señor Jesucristo dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Amén. Este hombre, cuando dice que él creyó, refiriéndose al oficial, toda su casa también creyó. Quizá hay personas que escuchan esta enseñanza y están
encancilladas en sus roles, son profesionales en algún área, ingenieros, abogados, médicos, ortopedistas, quizá empresarios, industriales, comerciantes, y han puesto quizá toda su esperanza en lo que tienen, en lo que son y en lo que hacen. Pero quizá esas cosas son vanas y sutiles. ¿Cuántas personas hemos visto que tienen sus empresas y negocios y a las 7, 8 de la noche cierran su negocio y se van para su casa? Y a las 3 o 4 de la mañana los llaman, vea, don Juan o doña Nubia, doña Ángela, venga rápido que se incendió el local. Cuando llegan, no hay nada de lo que tenían. O se inundó el local, no hay nada de lo que tenían. Perdieron todo en un momento. Tenían sus esperanzas puestas en esas cosas. A veces es el orgullo, la vanidad y la soberbia. Ah, no, es que yo soy un médico, yo soy un abogado, yo soy un ingeniero y he construido muchas carreteras, muchos edificios. No, 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 no es la ciencia, no, es la misericordia de Dios que nos permite venir a Él. Este hombre se humilló. Nicodemo también siendo un erudito en la ley y en los profetas, se humilló a Jesús. Este hombre de alcurnia, un hombre de estrato alto en la parte financiera, económica. Este hombre tenía mucho recurso económico y vino a Jesús y se humilló. Y dice que este hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo. Hoy el Señor quiere, o en esta oportunidad, quiere que nosotros caminemos por la palabra, creyendo por la palabra para tener fe, y tenemos fe porque creemos en la palabra. No hay palabra sin fe y no hay fe sin palabra. Para poder caminar por la palabra tenemos que tener fe, y para poder tener fe tenemos que caminar con la palabra. Por la palabra. Este hombre se fue y creyó a la palabra que Jesús le dijo, tu hijo vive. Hombre o mujer que me escuchas, quizá es la primera vez que tú escuchas la predicación del mensaje de salvación en Cristo Jesús, pero también puede ser la última. El Señor te invita hoy que entregue su vida a Cristo y que digas estas palabras conmigo. Amado Dios y Padre Celestial, hoy creo a tu palabra, reconozco mis pecados, faltas y debilidades, reconozco que no soy nada ni nadie sin ti, y acepto y recibo a Cristo como mi Señor y Salvador. Y gracias porque inscribes mi nombre. Por la fe en Cristo lo creo allá en el libro de la vida en el cielo, donde nunca más será borrado. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora vamos a orar por este mensaje que Dios ha traído a nuestras vidas hoy, creyendo por la palabra. Amado Dios y Padre Celestial, te amo, gracias por esta palabra que hoy has traído y que nos alimenta, oh Dios, y nos recuerda que debemos caminar creyendo por la palabra para que tengamos fe, y teniendo fe al creer en la palabra. Te pedimos que podamos nosotros caminar por el poder del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, y también caminar por el poder de su palabra como este hombre. A ti entregamos todo, Señor,
nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestras palabras y actos, lo humillamos delante de ti. Haz de nuestras vidas según tu palabra. Llénanos según tu palabra y ministra nuestras vidas conforme a tu voluntad y conforme a la necesidad que tú sabes que tenemos de ti. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por recordarme que debo creer a tu palabra, caminar en tu palabra y confiar solamente en ella. Damos la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, desde ahora y por todos los siglos de los siglos, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendiciones para todos. Hasta pronto.